Hola, bienvenido a esta clase en la cual vamos a hablar sobre el posmodernismo, ¿sí? Dentro del posmodernismo se establece que surgió como una reacción en contra del movimiento moderno, en el cual este tipo de movimiento tuvo lugar entre los siglos XVII y XIX alrededor del año de 1970, ¿sí? Al sostener que netamente el fallo con la puesta en práctica de sus ideas basadas tanto en la formalidad y también en un futuro prometedor que se establecía en aquella época. Además, cabe recalcar que el término de posmodernidad nace en el dominio del arte y es introducido en el campo filosófico por uno de sus máximos representantes, ¿sí? El cual obtuvo el nombre de Jean-François Lyotard. Esta corriente filosófica, como lo hemos mencionado, nace a finales del siglo XX como una tendencia relacionada netamente con la cultura, el arte y la filosofía, como una búsqueda netamente de nuevas formas de pensamiento centrados en el culto por el individualismo y la crítica hacia la corriente filosófica también denominada racionalismo. Además, el posmodernismo es un conjunto de ideas relacionadas con un nuevo entendimiento de la realidad actual, y asimismo como también en la forma en que los seres humanos de cierta manera empezaron a organizarse, a relacionarse y a establecer ciertos aspectos de dominancia entre sí. Es también el hecho de examinar un grupo social y las relaciones de poder que pueden existir entre cada uno de ellos. Para algunos autores, netamente la posmodernidad es un cuestionamiento del carácter absoluto de distintos valores, como puede ser la noción de la verdad y de la razón, o también la preeminencia de lo social sobre lo individual. Dentro del posmodernismo se establecen distintas características que sobresalen en esta corriente filosófica, como son la presencia de una actitud individualista por parte de los seres humanos como tal. No existe igualmente una única verdad por parte de el ser. Se presentaron también distintos tipos de crisis de pensamiento metafísico, el rechazo al cumplimiento de las normas en aquella época, la falta de proyección hacia un futuro y la realidad en donde que se lo establecía como una construcción del conocimiento. Y por último, la oposición hacia la razón, hacia la lógica, y por ello hemos mencionado la oposición netamente hacia la corriente filosófica denominada racionalismo. Dentro de los principales autores que prevalecieron dentro del posmodernismo tenemos a Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Michel Foucault, Gilles Lipovetsky, Gianni Battimo, Cornelius Castoriadis. Vamos a mencionar a uno de los máximos representantes de esta corriente filosófica, quien es Jean-François Lyotard. Dentro de esta corriente filosófica del posmodernismo, se establece que Jean-François Lyotard menciona que el posmodernismo se ocupa del estudio de la pintura y de la estética que relaciona con el deseo. Además, nutrió su pensamiento dentro del ámbito del marxismo crítico y en el año de 1960 se dedicó a estudiar el pensamiento posmoderno como tal.
En 1979 escribió La condición posmoderna, el cual propone distintos tipos de cambios. El posmodernismo para Jean-François Lyotard consistía en una forma de pensamiento carente de distintos tipos de criterios y moldes existentes que se podía establecer como algunos tipos de paradigmas. Además, Jean-François Lyotard afirmó que la posmodernidad se caracteriza netamente por su incredulidad frente a los metarrelatos que han configurado de cierta manera a la humanidad a lo largo de la historia. ¿Sí? Jean-François Lyotard nació en Versalles en el año de 1924 y falleció en Francia, París, en 1998. Este autor es de una filosofía que expresa el deseo y obviamente el padre de la corriente filosófica del posmodernismo. Fue un profesor de filosofía en la Universidad de Nanterre. En referencia al pensamiento de Jean-François Lyotard, el posmodernismo establece que es la consecuencia del fracaso de tres notables concepciones como tal en el ámbito humanista, las cuales fueron introducidas en distintas comunidades como verdades absolutas en las cuales se establecían netamente de forma obligatoria, específicamente durante los últimos siglos, en los cuales, por ejemplo, se mencionaba que existía una política liberal nacida durante la Revolución Francesa. Otro hecho que destaca dentro de esta corriente filosófica es la búsqueda por el mejoramiento económico mediante el trabajo. Y otro de los hechos notables como concepciones humanistas fue el tercer fracaso de la modernidad, específicamente estableciéndolo al marxismo de aquella época. Criticó Jean-François Lyotard a los metadiscursos como por ejemplo el cristianismo, el ilustrado, el marxismo, el capitalista como tal. Pues, en conclusión, podemos mencionar que el posmodernismo es una corriente filosófica de pensamiento que implica una nueva visión del hombre en torno a todo lo que le rodea, generalmente lo que piensa, lo que hace y lo que siente en sí. El posmodernismo es una revisión a la estructura anterior que propone otro tipo de realidades. De cierta manera, en el posmodernismo se ha hecho que el individuo sea mucho más individualista y solitario como tal para desenvolverse en su entorno. A continuación vamos a dar paso a la filosofía constructivista. El constructivismo es una corriente de pensamiento que surge a mediados del siglo XX, netamente en la cual fue desarrollada por el psicólogo, epistemólogo y biólogo Jean Piaget. De cierta manera, esta corriente filosófica ha sido aplicada a diferentes campos, como por ejemplo ciencias que destacaron y que destacan hasta la actualidad, como la psicología, la filosofía y la educación, estableciéndonos netamente en la pedagogía y en la psicopedagogía. Mencionamos que el constructivismo es un modelo pedagógico, la cual el conocimiento de los individuos están permanentemente en construcción debido a que ellos pueden responder a un proceso continuo de interacción cotidiana tanto entre los afectos, los aspectos cognitivos y los aspectos sociales de su comportamiento que lo rodea como tal en base a su cotidianidad. Además, dentro del constructivismo se postula que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que más bien es una construcción del ser humano. También mencionamos que cada individuo trata de dar un sentido a su vida, en el cual debe enfrentarse a distintas situaciones y a comprenderlas cada vez de mejor manera,
en base a sus conocimientos previos, que se caracteriza por las vivencias del pasado que netamente pueden desarrollar aspectos claves para entender el presente al cual vienen experimentando, vienen atravesando como aspectos vivenciales. Además, las experiencias previas también serán un hecho muy clave a la hora de comprender distintos tipos de acontecimientos que puedan ocurrir en el presente. El entendimiento y la forma de enfrentarse a determinadas situaciones será personal dependiendo de cada individuo como tal. La realidad no existe como tal. Mencionamos que un mismo acto o una situación puede tener un significado distinto para cada persona, porque cada persona va a construir su conocimiento y su experiencia a través de ese momento o de esa acción como tal. Es por ello que se caracteriza por la realidad, que es solo la que entiende el individuo como tal. Se basa netamente en la experiencia y en conceptos previos que se usan para comprender distintos tipos de eventos, acciones, cosas, emociones y situaciones actuales. Y por último, es una corriente que afirma que todo el mundo está dentro de cada persona. Y ahí la frase que cada persona es un mundo. Muchas gracias, eso es todo por el día de hoy.